Así que, hermanos, este sería el último mensaje ya de una serie de 7 mensajes que hemos titulado Nosotros oramos y Dios obra. Y hemos visto 7 oraciones del Antiguo Testamento, esta es la última. Y hemos tratado de encontrar en ellas las enseñanzas que podemos aplicar hoy en nuestra vida de oración, pero también en nuestro comportamiento en general. Y la oración que hoy vamos a ver y a analizar, hermano, tiene cosas un poco distintas. Inclusive, le digo honestamente, hasta que yo no preparé este mensaje, yo no me di cuenta de algunas cosas que están en esta oración. Nunca la había visto de esa manera. Así que yo les pido en el nombre del Señor que presten atención, porque vamos a escuchar cosas en una oración un poco distintas. ¿Está bien? Y yo creo que tiene un gran valor y una gran enseñanza para nuestras vidas ahora, en todo lo que tiene que ver con decisiones, sea en cuanto a oración o en cuanto a cualquier cosa en nuestra vida, que podamos hacer las cosas correctamente. Así que les invito a que busquen en sus Biblias allí en Esdras, capítulo 9. Y efectivamente, Esdras es un sacerdote, un escriba, que vivió tiempos muy especiales. Ya el pueblo judío había sido llevado cautivo, había sido la ciudad de Jerusalén destruida, el pueblo no se arrepintió de sus pecados, el juicio de Dios vino sobre ellos. El juicio de Dios fue bien simple. Dios quitó las manos de protección a su pueblo, fue lo único que tuvo que hacer. Los enemigos ya estaban ahí. Los enemigos querían destruir al pueblo, no podían hacerlo porque Dios protegía a su pueblo. Ahora Dios, como juicio, cumpliendo su palabra, quitó las manos de protección y ellos quedaron a merced del enemigo. Y fueron llevados cautivos, les dije, la ciudad fue destruida y ahora ya pasaron 70 años de que eso ocurrió. Pasaron 70 años en que el pueblo de Israel, el pueblo de judíos, estaba hablando de las tribus del sur, estuvieron cautivos y llegó un momento especial en el cual algo lindo pasa. En primer lugar, siempre quedó un remanente del pueblo, aún entre las ruinas. Y lo otro es que parte del pueblo que fue llevado cautivo ahora está regresando con una misión, dirigido por este hombre, por este sacerdote, por este escriba llamado Esdras. Ellos vinieron a reconstruir el templo y tuvieron esa gran bendición. Dios hizo un milagro también en el corazón de los reyes, en este caso del rey Ciro, en ese momento de la historia, y él les permitió no solamente regresar, sino que le devolvió los utensilios sagrados de oro, etcétera, que habían sacado del templo. Él se los devolvió y ellos pudieron regresar y reconstruir el templo. Quiere decir que ahora están de nuevo en su ciudad, ya aquella nostalgia que tenían la mayoría de ellos de decir algún día regresaremos a Jerusalén, algún día tendremos un templo donde podamos adorar al Señor, ya es una realidad. Pudieron regresar, reconstruyeron el templo, es más, ellos rededicaron aquel templo a Dios. Fue una experiencia maravillosa, está descrita ahí en el libro de Esdras. Le invito a que lo estudien, esta linda historia del pueblo hebreo. Y después de todo esto viene este momento. Y yo no sé por qué pasa en la vida, que muchas veces cuando estamos aquí, cuando viene el batacazo más grande para ir al fondo. Y en este momento de euforia, de alegría, de gozo, por lo que están disfrutando de ver el pueblo ver el templo terminado y todas aquellas bendiciones, de pronto pasa algo. Y vamos a ver cómo comienza allí en el capítulo 9, versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí. Está hablando Esdras. Esdras es el que escribe en primera persona este libro, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Así que están practicando todas aquellas cosas que Dios condenó. Ahora, piensen ustedes lo que pasó en la mente y el corazón de este hombre. Por esto mismo, por esa misma razón fue el castigo de Dios. Y lo sufrieron.
Ahora ellos arrepentidos, etcétera, Dios les da la oportunidad, regresan, reconstruyen el templo. Y de pronto esta noticia no es un cubo de agua, esto es un puñal clavado en lo más profundo del corazón de Esdras. ¿Cómo es posible que volvamos a caer en el mismo pecado? ¿Cómo es posible que mantengamos, después que Dios nos ha dado esta oportunidad, después que tuvimos que sufrir el castigo por nuestro pecado, que ahora vamos a reincidir en el mismo pecado otra vez delante de Dios? Claro, no solamente fue este, no fueron otros pecados, pero principalmente el contaminarse con aquellas naciones, con las costumbres de ellos, sus abominaciones. Eran terribles, sacrificaban seres humanos, cosas terribles, moralmente hablando, etcétera, etcétera. O sea que cuando habla de abominación, está hablando de costumbres paganas malas. Y ellos por unirse en matrimonio a estas mujeres, etcétera, ahora están practicando eso. Y él fue algo terrible. Él se sintió destruido, defraudado, en angustia y en dolor. Fíjense cómo dice ahí el versículo 3, a la primera parte del 6. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Vinieron a tratar de consolarlo, pero él estaba en el piso. Y a la hora, versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, y ahí comienza la oración. La oración que vamos a meditar empieza ahí. Así que se dan cuenta en qué momento terrible de aflicción, de dolor, es que Esdras viene en oración delante de Dios. Él está inconsolado. Él no sabe, qué cara poner delante de Dios después de lo que ha pasado. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos podemos identificar de que hemos pasado la vergüenza de pedirle a Dios perdón por el mismo pecado más de una vez. Y diríamos que esa era la gran vergüenza de este hombre, un gran pecado, reincidiendo después de todo lo que han pasado, y viene esta oración. Ahora vamos a ver que la característica principal de esta oración es una oración de confesión. Él está confesando a Dios el pecado que Dios sabe que cometieron, Dios lo sabe todo, pero él viene en una actitud humillada de confesión. Y continúa ahí el versículo 6, en Esdras 9, versículo 7. La oración dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Tenía vergüenza de levantar su cara. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Así que es una confesión que pone delante del Señor la historia de este pueblo que ha pecado tanto. Dice que sus delitos y las cosas que han hecho llegan hasta el cielo. Está diciendo, son muchas, muy variadas las cosas en las cuales te hemos desobedecido, en las cuales hemos pecado. Ahora, ¿por cuánto tiempo hemos estado haciendo esto? Dice, desde los días de nuestros padres hasta el presente. Hemos sido castigados, pero hemos permanecido en el pecado. Ahora, ¿quiénes lo han hecho? Y lo dice nosotros, nuestros reyes, sacerdotes, todos nosotros hemos estado envueltos en este pecado. ¿Ha tenido consecuencias eso? ¿Hemos tenido que sufrir por ese pecado? Sí, dice, entregados a enemigos y muerte, cautiverio, robo y sobre todo vergüenza.
la vergüenza de que el supuesto pueblo de Dios haya tenido y esté pasando por semejantes pruebas. Hermanos, delante de Dios, Esdras está siendo lo más sincero posible sin tratar de ocultar nada ni justificar nada. A veces somos maestros en justificarnos. Ah, porque la mujer que me diste, porque los amigos, porque soy débil, porque esto otro. No hay justificación. Pecado es pecado. He fallado, hemos hecho lo malo, ha sido grande nuestro pecado y aquí estamos delante de ti. Estamos avergonzados, estamos confundidos, en este caso Esdras, es decir, estoy confundido, no me da vergüenza levantar mi cara delante de ti. Aquí estoy clamando, reconociendo mi pecado. Y esa, hermanos, es la actitud correcta cuando pecamos. Y la pregunta es, ¿cuándo no pecamos? Quiere decir que yo diría, la actitud correcta en cada oración, reconociendo las veces que hemos desobedecido. Y no se trata solamente, y sabemos que la Biblia enseña, la desobediencia no es solamente para hacer lo malo. Se desobedece cuando no se hace lo bueno que se nos manda hacer, ¿sí o no? Si te dicen, haz esto y tú no lo haces, no hiciste nada, pero desobedeciste. Si haces algo malo, desobedeces. Si no haces lo bueno, también desobedeces. Quiere decir que de una forma u otra, esta es la actitud delante del Señor en confesión. Toda oración sincera delante de Dios, cuando vamos en humildad delante de Él, debe incluir la confesión. Ahora, recuerdo la película El Padrino, una de las partes del Padrino. No sé si recuerdan esa parte, una parte de la película. Que mientras están bautizando al niño, el mafioso había mandado a matar no sé cuánta gente. Y lo cierto es que sin ser nosotros mafiosos, muchas veces tenemos la actitud de decir, no importa, pecamos el sábado porque el domingo pedimos perdón. Y es la actitud esa de tomar el pecado y nuestros errores sin seriedad. Y pensamos que es un juego, ¿verdad? Dios es bueno. Él me va a perdonar, siempre me ha perdonado, me va a perdonar otra vez. Así que tengo licencia para pecar porque Dios me va a perdonar porque Dios es amor. Ahora, yo no veo esa actitud que tenga nada que ver con lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es alguien sencillamente y realmente conmovido hasta lo más profundo de su corazón porque ha pecado. Quiere decir que no es algo que él planificó hacer pensando que después iba a pedir perdón. Fue algo que hizo y que ahora está avergonzado de eso. De Dios nadie se burla. No importa cuánto usted se arrodille, cuántas lágrimas usted derrame, si no hay sinceridad y carga en su corazón y un deseo grande de no volver a pecar, eso delante de Dios no tiene ningún valor. Usted podrá impresionar a cualquiera menos a Dios, porque Él mira las intenciones verdaderas del corazón. Y Él reconoce cuando alguien sinceramente está arrepentido por algo que hizo que en contra de su Dios, en contra del que le ha dado la vida. En el caso de los cristianos, en contra de quien le ha regalado su salvación y el perdón de sus pecados. Quiere decir que estamos avergonzados de algo que hemos hecho y el Señor está mirando la intención del corazón. Eso es lo que vale. Una de las oraciones más dramáticas de la Biblia la hizo David cuando cometió varios pecados juntos uno tras de otro. Deslealtad, adulterio y asesinato. Todo eso hizo David prácticamente así, bam, bam, bam. Deslealtad a un amigo, adulterio a la fuerza y después asesinato. Y después que el rey David hizo semejante cosa, él reaccionó y oró a Dios, y es el Salmo 51. Cuando alguien quiere realmente ver la actitud correcta, no importa lo grande que fue tu pecado, sino la actitud correcta delante de Dios cuando se ha pecado, lea el Salmo 51. Y en el Salmo 51, ahí en el versículo 17, en la segunda parte, declara cuando Dios realmente mira la sinceridad de alguien que está pidiendo perdón. Como dice ahí el versículo 17b,
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que, ¿qué está mirando Dios? Un corazón contrito, triste, avergonzado, humillado. A ese Dios no desprecia. A ese Dios lo escucha. A ese Dios lo perdona. Porque está mirando en su vida y en su corazón la sinceridad de que está realmente arrepentido y avergonzado por el pecado que cometió. Así que yo veo ese espíritu en Esdras. Él está sinceramente, hace expresiones de romperse la ropa, de arrancarse el pelo. Yo no podría hacer eso, creo, pero él lo pudo hacer. De arrancarse el pelo de dolor delante del Señor, lo mal que se sentía, lo triste que se sentía. Y está aquí en un corazón contrito. Y seguramente, definitivamente, Dios miró eso. Vio su sinceridad. Hermanos, una confesión verdadera conlleva arrepentimiento. No es decirlo y pensar que ya se resolvió el problema. Es decirlo arrepentido de lo que hicimos, pidiendo a Dios ayuda para que no volvamos a caer en ese mismo error. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo. Y creo que dije algo de eso el domingo pasado. Enfatizar que la verdadera fe que trae salvación a una persona lleva implícito verdadero arrepentimiento, y eso incluye la confesión. Así que no es una oración de decir, Señor, entra en mi corazón y aquí no ha pasado nada. Confesar el pecado, reconocerlo, convicción de pecado, pedir perdón por el pecado, eso es parte de la fe. La fe que salva, la fe que Dios mira, que Dios tiene en cuenta. Así que todo eso está cargando sobre él, y definitivamente todo lo que pasó, ahora él lo está confesando. Ahora, yo no sé si Esdras se dio cuenta de esto, y vamos a ver que yo creo que no. Para mi punto de vista, cuando yo leo esta oración, yo siento que Esdras está pensando que ya no hay solución. Es lo que yo pienso. Es la primera impresión que me da de él. Porque si analizamos el texto, y lo vamos a ver hasta el final, hay confesión, hay arrepentimiento, pero en ningún momento se pide una oportunidad. Yo creo que ya Esdras en su mente dijo, la volvimos a fregar y ahora viene otra vez el castigo de Dios. Es lo que yo pienso que él está aquí ahora. Ahora, hay una gran diferencia entre este pecado, entre cuando cometieron este pecado ahora y cuando lo habían cometido la vez anterior. ¿Cuál es la gran diferencia? La vez anterior, los profetas, sobre todo el profeta Jeremías, estuvo clamando y clamando al pueblo para que hiciera esto que no hizo. El pueblo no se arrepintió de su pecado. El pueblo no hizo nada por resolver el problema, y por eso vino el castigo de Dios. Ahora aquí hay algo totalmente distinto. El pecado es el mismo, pero la actitud es distinta. Aquí sí hay verdadero arrepentimiento. Aquí hay confesión de un corazón humillado, de un corazón dolido, de un corazón sangrando. ¿Por qué? Porque le han faltado a Dios. Y está esa carga, y en ese espíritu es que él está orando. Así que, hermanos, a la larga, tarde o temprano, más temprano que tarde, todos pecamos, todos cometemos errores, y de eso no se salva nadie. Ahora, lo que importa a los ojos de Dios entonces es la actitud que tomamos después que hemos cometido la falta. La actitud correcta es esta: humillarnos delante de Dios y confesar nuestros pecados y esperar en Él. Si analizamos la oración hasta aquí, la confesión esta, él hace una historia desde el principio y explica cuál fue el pecado. O sea que no es algo general. Perdónanos, Señor, porque hicimos algo malo y ahí seguimos. No. Nos juntamos con estas gentes, nos hicimos familias de ellos y aceptamos sus costumbres paganas, abominables. Quiere decir que el pecado está descrito. Y yo creo que es muy importante. Y esto, cuando he hablado de la oración, lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo quizás a veces. Cuando hay necesidad, vamos al detalle. Es más, si lo que me duele es la uña del dedo chiquito del pie,
Yo digo, Señor, la uña del dedo chiquito del pie, cúramela, por favor, porque no puedo caminar. Voy al detalle de los más sencillos. ¿Y qué pasa a veces con el pecado? Y perdona nuestras faltas y pecados. Amén. Así que en la necesidad vamos al detalle. En la confesión todo lo hacemos un paquete. ¿Usted cree que hay sinceridad ahí? Hay reconocimiento verdadero de que hemos pecado. Si no le decimos a Dios, pequé cuando miré a aquella mujer que no había tenido que mirar y tú sabes que la miré, perdóname Señor, pequé cuando dije esta mentira, pequé cuando me juzgué a aquel hermano en vez de que no debo por qué estar juzgando a los demás. Quiere decir, cuando hemos cometido un pecado, el Señor quiere que reconozcamos que hemos pecado, pero se lo estamos detallando. Eso es parte del proceso de verdaderos arrepentimiento. No estamos jugando con esto, no es algo global, es algo específico en lo cual hemos violado la ley de Dios y Dios quiere ver nuestra sinceridad en eso. Y eso es lo que hizo Esdras. Ahora, en esta oración no solamente él confesó su pecado, sino que él reconoció algunas realidades con relación a Dios. Yo creo que en todos los mensajes ha habido un punto del mensaje que se ha llamado así, reconociendo realidades, lo cual me llama la atención de que en todas las oraciones que hemos estudiado, la oración es más que una lista de peticiones y taco, 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 taco y amén. Es una conversación con Dios. Analizamos nuestra vida, analizamos lo que es Él, analizamos lo que somos nosotros. Es una conversación. Y en estas realidades, Esdras reconoce que Dios ha tenido misericordia de ellos. Y si están en aquel momento de la historia, con un templo terminado, y en su querida ciudad de Jerusalén ha sido por la misericordia de Dios. Dice el versículo 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Así que vamos a decir que como parte de esta historia, él está reconociendo delante de Dios la misericordia que él ha tenido. Los tiempos siguen siendo malos, no son perfectos. Todavía ellos son dominados por estos extranjeros. Ellos no tienen toda libertad. Sin embargo, han tenido la bendición de regresar a su pueblo, de reconstruir el templo, y todo esto reconoce fue por la misericordia de Dios. Hubo un remanente que quedó, otros vinieron, muchos de los que estaban cautivos enviaron su dinero, enviaron sus recursos para poder reconstruir el templo. Quiere decir que hubo un esfuerzo precioso y todo eso fue por la misericordia de Dios. Un poco después de esto, por la misericordia de Dios, después vino otro hombre llamado Nehemías y reconstruyó, ya estaba el templo construido, después construyó las murallas de la ciudad. Quiere decir que el Señor tuvo misericordia y cosas preciosas fueron pasando por la misericordia. Dice el versículo 9, inclinó sobre nosotros su misericordia. ¿Por qué? Porque les dio la protección, les dio la vida, les dio la oportunidad. Esa es la realidad preciosa también de nuestras vidas. A pesar de lo mal que hacemos, de nuestros errores, el Señor tiene misericordia de nosotros siempre y cuando nosotros respondamos a Él en el espíritu correcto de arrepentimiento, de confesión de nuestro pecado. A pesar de lo que somos, el Señor no nos desampara. A pesar de nuestro pecado, cuando somos arrepentidos, la gracia del Señor permanece en nosotros. Hermanos, la salvación que tenemos es una salvación regalada por Dios por su amor. Él nos los ha dado, nos ha sellado, estamos seguros en sus manos y eso es una gran bendición. Y Esdras, en medio del dolor de su pecado, reconoce que tiene un Padre que no le va a abandonar. Un Padre que no nos va a poner el pie en la cabeza si hacemos algo malo. Un Padre que nos la va a levantar si hacemos algo malo. Un Padre que independientemente de nuestra infidelidad, Él va a permanecer fiel y va a estar ahí. Y eso es una realidad. Hermanos, a veces es la forma en que nos comportamos.
en la forma en que enfrentamos la vida, tal parece que pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros y que no hay nada que hacer. Pero eso no es verdad, eso no es real. Hay un Dios verdadero que nos ama. Si pusimos la fe en su Hijo Cristo sinceramente y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos de una familia maravillosa donde Dios es nuestro Padre y podemos estar confiados en eso, amén. Podemos estar confiados en nuestro Dios, en su misericordia, en su cuidado, independientemente de tiempos malos, de escasez o de falta de salud o lo que sea. No podemos perder nuestra esperanza ni nuestro gozo, porque nuestro gozo depende de nuestro Dios. ¿No es así? Por consiguiente, si Él está ahí, Él está seguro, hay algo que siempre va a estar ahí para nosotros. Podemos estar tristes, pero nunca vamos a estar desamparados. Podemos sentirnos mal un día, pero podemos saber que hay un Dios poderoso encima nuestra que no nos ha dejado de amar. Que su misericordia está siempre ahí para nosotros. Ahora, hay otra realidad, y ahora él habla de la triste realidad. Es la triste realidad de haber reincidido en el pecado. Y yo creo que eso es lo que más nos puede golpear a nosotros, tener que ir delante de Dios por la misma situación. Versículos 10 al 14. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con sus inmundicias. Así que el Señor le está diciendo, la tierra que yo le estoy dando, la gente que está ahí, ha llenado esa tierra de sus costumbres inmundas. Esa es la realidad. Ahí eso es dañino. Esa gente que está allí tiene costumbres que son abominables. Versículo 12. Ahora pues, y aquí viene el mandamiento. Fíjense, como él confesó su pecado, ahora está él mismo recordando lo que Dios le había dicho que hicieran, que ellos no hicieron. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. No pueden mezclarse con ellos para que sus costumbres no sean parte. Ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, versículo 14, ahí está la herida. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Así que después que tú nos pediste eso, después que cometimos el error y recibimos el castigo, ahora volvemos a caer en el mismo pecado. Nos hemos mezclado con esa gente, nuestras hijas se han casado con ellos, nuestros hijos se han casado con ellas. Sus costumbres han venido ahora a ser otra vez parte de nuestras costumbres. Sus abominaciones ahora son parte de nuestra cultura también. Y está diciendo, Dios va a tolerar esto. Dios nos va a consumir, Dios se cansó de nosotros. Hermanos, en esta oración a mí me resultó tan interesante que Esdras no pide perdón. Confiesa su pecado. Y por eso me da la impresión de que como que tiró la toalla. Y diciendo, ya aquí no nos queda más nada que volver a sufrir el castigo. Yo creo que en su interior, a pesar de la misericordia de Dios, Él está diciendo, ya lo sufrimos otra vez, volvimos a meter la pata y ahora viene otra vez ahora viene la segunda tanda. Pienso yo que está pasando eso por su corazón, no lo dice la Biblia, eso lo pienso yo. Quizás está pensando, ahora tenemos que estar otra vez 70 años fuera, pienso yo. A ver si Dios después tiene otra vez misericordia de nosotros.
No sé lo que él está pensando, pero es interesante para mí que en esta oración él no está pidiendo perdón, sencillamente está confesando su pecado y está esperando el juicio y el castigo de Dios. Y yo no sé cuántas veces nosotros quizás nos hemos sentido así, que se nos ha olvidado hasta dónde llega la misericordia de Dios. Yo me he encontrado en mi vida pastoral, sobre todo cuando ando conversando con personas no cristianas, de muchas personas que honestamente piensan que no hay nada que hacer con ellos. Ayer mismo sábado, me encontré con un joven así. Se llama Roberto, oren por él. Y es un joven totalmente adicto a la droga y al alcohol. Y en nuestra conversación, él parece que ya no cree que existe un Dios que le pueda ayudar. Y aunque nosotros no lleguemos a ese plano de pensar que no exista un Dios que nos pueda ayudar, podemos llegar a tener un complejo de culpa tan grande de pensar, ya yo no merezco que Dios me ayude. Ya no hay nada que hacer conmigo, porque ya yo he pasado por esto, pedí perdón, pedí a Dios que me ayudara 5 veces y ahora estoy otra vez en el mismo hueco. Yo ya no tengo cara para venir delante de Dios y decirme ayúdame otra vez. Y se nos olvida hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Otras veces algunos de nosotros no somos tan fuertes con nosotros mismos, pero somos fuertes con otros. Y yo sí me he encontrado con personas que no quieren orar por alguien, quieren que se vayan para el infierno. ¿Sí o no? No quieren que se arrepientan. Porque quieren que sufran. Ellos lo hicieron, que la paguen. No quieren que Dios los perdone. Quieren que se vayan al infierno. Por algo que nos hizo, por algo que le hizo un ser querido de nosotros, por algo que hizo en nuestro país. Vaya usted a saber. Y lo cierto es que se nos olvida hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Porque hermanos, no importa cuán bajo hayamos caído, a un corazón contrito y humillado, Dios lo desprecia. Quiere decir que la oración nuestra no es solamente por nosotros, que donde quiera que estemos podamos mirar, sino cualquier persona que tenga la carga de su pecado, que reconozca su pecado y que mire a Dios sinceramente arrepentido. Y que Dios le dé la oportunidad a cualquiera que nos dio a nosotros también. ¿Ven? Y tengo la impresión de que, vuelvo a repetir, tengo la impresión de que es el Espíritu en el momento en que Esdras está pasando. Pienso que ya él no tiene cara para decirle a Dios y perdónanos otra vez. Sino solamente, aquí estamos, volvimos a fregarla, hemos pecado, volvimos a cometer el mismo pecado, estamos envueltos con las mujeres de esta gente, con los hombres de esta gente, hemos tenido hijos con ellos, su cultura está aquí, estamos practicando sus abominaciones y ahora esperar el juicio de Dios a ver qué pasa. Porque sí, está lleno de vergüenza. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Fíjense cómo termina la oración esta. Tú eres justo, no hay manera que yo pueda estar delante de ti aquí. Así que como eres justo, nada más que nos queda tu castigo. Pienso y repito, tal parece que aquí Esdras se ha olvidado un poco de que Dios tiene una misericordia todavía más grande de lo incomprensible. Que Dios puede perdonar lo que nosotros no podemos perdonar, Él sí lo puede perdonar porque es Dios, es amor. Y aquí esta vergüenza habla del amor y la misericordia de Dios, pero la conclusión es, la verdad que no tengo cara para estar aquí delante de tu presencia. Así termina la oración. No está pidiendo otra oportunidad, no tiene quizás la voluntad, el valor de volver a pedir perdón por lo mismo. Y hay tantos así que piensan que su vicio no tiene remedio, que su pecado no tiene remedio, que su carácter no hay quien lo cambie,
que sus malos hábitos son heredados por generaciones y eso no lo puede cambiar nadie. Que sus malas actitudes, sea como esposo, como esposa, como miembro de la iglesia, la actitud incorrecta en cuanto al dinero, en cuanto a las demás cosas, que ya hemos reincidido tanto en eso que, como decir, Señor, ya me voy a acostumbrar a vivir una vida miserable. Porque déjeme decirle, la gran diferencia entre una persona que tiene a Cristo y otra que no tiene a Cristo no es, como piensan algunos, que el que no tiene a Cristo peca y el que tiene a Cristo no peca. Eso es un error. Los dos pecan. Sí, el cristiano peca, definitivamente. Si no te has dado cuenta y eres cristiano, creo que no estás analizando bien tu pensamiento y tu vida, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que el que no tiene a Cristo peca y está tranquilo en su pecado. Justifica su pecado. Piensa que eso es normal y que es correcto hacerlo. En fin de cuentas, soy hombre y todos los hombres lo hacen. Los ojos son para mirar, la cabeza para pensar. Todo el mundo hace esto. ¿Cuál es la diferencia? Pero el cristiano, cuando peca, ¿qué pasa con él? Siente esta carga. Tiene una vida miserable. Así que el pecado hace a la persona que no es cristiana feliz y contenta. ¡Wow! Soy la candela. Hago lo que quiere y mi mujer ni se entera. Soy inteligentísimo. Pero el que tiene a Cristo, ¿qué hace? ¿Se entera o no se entera la mujer? Sabe que alguien que sí se enteró y está avergonzado pidiendo disculpa y buscando la misericordia de Dios y su vida se hace miserable. El cristiano que peca tiene una vida miserable. A no ser que tenga la actitud y el corazón contrito y humillado, busque al Señor, pida perdón y se agarre de su misericordia, entonces tiene la paz del perdón. Amén. Que esa no la tiene el que no tiene a Cristo y peca y vive pecando, no tiene la paz del perdón. Quiere decir que a pesar de que, entre comillas, se sienta bien, su vida como que va en destrucción y en bajada, nunca va a conocer la verdadera felicidad, ni el verdadero gozo. Porque ni el mundo, ni el dinero, ni ningún placer del gozo que tiene el cristiano cuando sus pecados son perdonados. Amén. Así que es distinto, pero es una actitud distinta. Y ahora viene lo interesante, hermanos, en mi punto de vista de esto. Que a pesar de que la oración terminó aquí, la historia no terminó aquí. Y eso es lo bonito de esta oración. Y quiero que presten atención. Porque quizás sea bueno, piensen en esto, por favor, analicen esto. En un momento en que estamos reconociendo un pecado, que somos ya reincidentes, quizás sea positiva tomar la actitud de Esdras y no pedir perdón, sino en vez de eso hacer otra cosa. En vez de estar pidiendo perdón otra vez, que ya lo he pedido 1000 veces, hacer algo distinto. Y es lo que este pueblo hizo. Piensen, mírenlo bien. Y vamos a ver qué dice Esdras 10, versículo 1 al 3. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. Ahora pues, no dice vamos a pedir perdón, no dice eso. Hagamos, como dice, pacto con nuestro Dios. Muy distinto. Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella. Eso está duro. Duro no, durísimo. Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Así que confesión de pecado, reconocimiento de pecado, y ya que había pedido perdón tantas veces y había vuelto a caer en el mismo pecado, ahora no hay pedido de perdón, ahora hay acción. Ahora hay un pacto contigo y aquí se corta por lo sano.
Y estamos hablando de algo difícil. Eran sus esposas, eran sus hijos. Y están hablando de despedirse, de sacarlas de la ciudad, separar a esta familia. Hacer las cosas como Dios manda. Duele porque pecaron y el pecado duele. Olvídese. Usted puede pedir perdón lo que usted quiera, pero las consecuencias del pecado vamos a tener que sufrirlas. Es así. Porque Dios nos perdona no quiere decir que las consecuencias del pecado no tengamos que sufrirlas. Y ellos tuvieron que sufrir, pero aquí están tomando una actitud, una acción, un pacto que conlleva acción. ¿El pecado cuál fue? Mezclarse con esta gente. El pacto y la decisión es esta: nos separamos de esta gente. Ya son familia, ya son nuestros hijos, ya son nuestras mujeres. Duele, vamos a hacer las cosas. No voy a pedir más perdón, voy a actuar. Voy a demostrarle a Dios que esto es en serio. Voy a demostrarle a mi Señor que sí estoy arrepentido. La muestra de que hay arrepentimiento es cuando hago algo que resuelve el problema, que cura el problema, que cambia la dirección de mi vida. En la película esa Fireproof, ¿recuerdan la película? El muchacho de la película tenía un problema de adicción a la pornografía. Era adicto a la pornografía. Y él se arrepintió de su pecado. ¿Y qué hizo el otro día? ¿Recuerdan la película? Cogió la computadora, cogió un bate de béisbol y le entró a batazo en la computadora. El vecino lo estaba mirando y dice: este se quemó, se lo volvió loco. Le entró a batazo en la computadora y salió de ella. Yo no sé si él pidió perdón a Dios, pero él hizo un pacto. Este es mi problema y aquí está la sanidad. Te pido perdón, Señor. Bueno, no pidió perdón. Confieso mi pecado a ti, Señor. Aquí está mi pecado y hago un pacto contigo. Esto se acabó. Tú me ayudas y yo voy adelante. Yo tomo una decisión, yo hago paso. Hago un pacto, yo doy un paso. Yo hago algo que demuestra que soy sincero. Yo creo que, hermano, aquí hay una gran enseñanza, ¿sí o no? A veces está bueno ya estar pidiendo perdón, vamos a levantarnos y vamos a actuar. Vamos a demostrarle a Dios que esto no es un jueguito de te pido perdón para mañana volverlo a hacer. Demostrarle al Señor con un pacto es un compromiso. Un compromiso lo voy a hacer. Eso duele, claro que duele. Es algo que está en mí, pero me levanto y lo hago. Puede que ser algo que tengamos que reconocer. Tengamos que pedirle perdón a alguien. Tengamos que hacer un cambio drástico en nuestra agenda, en la forma en que hacemos las cosas. Y tomar paso y cambiarle la hora al despertador o coger la chequera y hacer los cheques por adelantado. Vaya usted a saber, yo no sé. Pero que el Señor diga esto es en serio. Que el Señor vea que estamos actuando. Esto es un pacto, esto es un compromiso, esto es serio. Somos hombres y mujeres de Dios, vamos a comportarnos como hombres y mujeres de Dios. Está bueno ya de estar jugando contigo, Dios, esto es en serio. Y el pueblo lo hizo. Y hubo bendición. Y yo creo que eso, hermano, definitivamente en mi vida he reconocido que es así. Cuando actuamos, aunque sea doloroso, aunque sea lo que sea, hay bendición. Conocí un matrimonio en plena derrota y retirada, sin ninguna expectativa de que tuviera la más mínima solución. En sus problemas había envuelto pecado de adulterio. En su relación habían problemas de frialdad espiritual. Eran reincidentes. Y aparentemente ya ahí no había mucho que hacer. Pero para la gloria de Dios yo fui testigo de que tanto un hombre como una mujer de Dios, cuando se cansan de estar hablando y actúan
y alguien toma la decisión de decir, esto es así, un hombre de Dios actúa así, y actúa, está bueno ya de hablar, actúa y cambia y busca la dirección del Señor. Y una mujer es una mujer de Dios, actúa así, y una mujer de Dios es así, y toma la decisión de hacerlo. En el nombre del Señor ocurren milagros, y ocurren restauraciones, y cosas que eran imposibles hacer, se hacen para la gloria de Dios, porque se cambia de una actitud pasiva de, ay, dándome latigazos, ya, y pobre de mí, infeliz de mí, perdón Señor, perdón, pobrecito yo, a decir, está bueno ya, la fregué, está mal, es pecado, en el nombre del Señor esto se acabó, no mañana, se acabó hoy. Y empiezo a actuar hoy, empiezo a hacer los cambios hoy, hago los cambios en mi agenda hoy, pido perdón hoy, hablo con tal persona hoy, salgo de ese trabajo hoy, cambio, tengo que manejar ahora, tengo que dar la vuelta a los 285 al revés para no pasar por ahí. Manejo 2 horas más, pero a partir de hoy yo le doy la vuelta a la 285 por no pasar por ahí si eso es tentación. ¿Se dan cuenta? Algo práctico. Algo que el Señor puede ver y decir, no se trata algo de un sentimiento de corazón, se trata de otra parte también de nuestra alma, que es donde está la voluntad del ser humano. A veces somos tan espirituales, tan aparentemente espirituales que los pies se nos salen de la tierra. Y déjenme decirle esto, hermanos. La voluntad del hombre está en el alma, no en el espíritu. Está en nuestra decisión. Nadie lo va a hacer por nosotros, ni tan siquiera Dios. ¿Me está escuchando? Soy yo el que tengo que cambiar el reloj. Soy yo el que tengo que cortar algo. Soy yo el que tengo que romper una computadora. Soy yo el que tengo que ir a pedir perdón. No lo va a hacer Dios, no lo va a hacer el Espíritu Santo. Él me va a dar la fuerza, el valor. Yo voy a depender de Él, voy a buscar su ayuda. Amén. Pero la voluntad del hombre está en el alma del hombre. Por consiguiente, me corresponde a mí tomar una decisión seria en mi vida y actuar. Dios no ha quitado eso del hombre. No somos una computadora donde Dios dice, comando, enter, págata. No es así. El comando, el enter está en mi voluntad. Dios nos hizo así. Nos hizo a su imagen y semejanza. No somos títeres, no somos computadoras. Somos seres hechos a la imagen de Dios. Y en eso somos como Dios, en ese aspecto. ¿Vale? No es que seamos dioses, ¿no? Pero tenemos voluntad propia. Nosotros decidimos por nuestra vida, por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Nadie nos obliga a hacer el mal. Lo hacemos porque queremos. Igualmente, para hacer el bien tenemos que tomar la decisión de hacerlo y tomar cartas en el asunto. Así que, hermanos, yo creo que esta oración de hoy que hemos estudiado en Esdras tiene una gran aplicación en nuestras vidas. Se trata de reconocer el pecado, confesarlo a Dios, humillados, contritos, es verdad, tristes, es verdad. No podemos evitar eso porque somos de carne y hueso, tenemos sentimientos. Esos sentimientos son las emociones que también están en el alma del ser humano. No podemos evitarlo, llorar. No podemos evitar sentirnos mal cuando lo hacemos mal. Pero no quedarnos solamente en lo sentimental, sino llevarlo a la voluntad. Y con la ayuda del Señor, dar pasos, hermanos. Pasos en fe. Pasos agarrados de Cristo, sí. Buscando la dirección del Señor, sí. Pero dar los pasos en Cristo Jesús, pero darlos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos y te bendecimos porque una vez más tu palabra tiene algo especial para nosotros. Tú eres nuestro Padre. Sientes dolor y no te agrada que nosotros vivamos en derrota, vivamos en pecado, vivamos en desobediencia, que nosotros vivamos en una decadencia espiritual y moral,
No te agrada que podamos perder el gozo de esta vida preciosa, de vivir en este lugar donde tú nos has puesto. Tú te gozas en ver a tus hijos viviendo en victoria, llenos de tu gozo, sirviéndote. Y por eso, Señor, te complace ver que nosotros, cuando cometemos el pecado que todos cometemos y los errores que todos cometemos, reconozcamos delante de ti nuestro pecado, lo sintamos, sí, que lloremos, está bien, que suframos por haber cometido algo que no te honra, que te desobedece, pero Señor, que no nos quedemos ahí, que nos levantemos, que tomamos decisiones en tu nombre conforme a tu voluntad, que aunque sea doloroso, tomemos cartas en el asunto, decidamos y marchemos, y como este pueblo, Señor, pueda recibir la bendición de ver su ciudad totalmente restaurada, su templo, no solamente ya se había construido, pero funcionando bien delante de ti, con verdadera adoración, adoradores en espíritu y en verdad delante de tu presencia. En eso tú te gozas, Señor. Y por eso te suplico que tú nos ayudes. Nuestra naturaleza no es buena, pero Señor, ahora los que te hemos aceptado, tenemos vida. Y agarrados de esa vida queremos hacer pacto contigo y actuar, haciendo cosas que te exaltan, que te glorifican y que traen tanto gozo y tanta bendición en nuestras vidas. Así que yo te suplico en este día, Señor, que cada uno de los que estamos aquí hoy decidamos tener esta actitud, la actitud de Esdras y la actitud del pueblo que actuó, que tomó una decisión y caminó en tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu ley. Y eso vino a ser gran bendición. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Danos el valor para hacerlo y hacerlo bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.